El Mediterráneo, ágora de encuentro de civilizaciones, escenario en el que surgió y creció la cultura occidental y en el que también el drama y la tragedia escriben sus páginas. Espacio en el que los mitos y la historia se entremezclaron para conformar un pasado y presente común. Sigue siendo, no obstante, un gran desconocido cuando nos sumergimos en él. Tres continentes abrazan el Mare Nostrum, pero su historia y sus leyendas poco nos han contado de lo que se esconde bajo la superficie. Al sumergirnos asistimos a un grandioso espectáculo de formas y colores a través de los cuales la naturaleza se expresa en virtuosa armonía. Una riquísima biodiversidad recrea un universo de especies de una belleza sobrecogedora. Entre esa enorme y sorprendente explosión de vida, observamos cerca de las costas, erguido en el fondo marino, un molusco reconocible en su forma y al mismo tiempo gran desconocido. Este bivalvo, el más grande del Mediterráneo y uno de los más grandes del mundo, puede medir más de 1 metro y vivir más de 40 años. Su nombre es Nacra opinanobilis. Su supervivencia parecía asegurada, gracias a los escasos predadores y a no formar parte de la cadena alimenticia y económica de la especie humana. Pero no siempre la acción directa del ser humano es la principal amenaza contra la biodiversidad. La naturaleza tiende a autorregularse y a establecer sus propios mecanismos de equilibrio y supervivencia. Pero esto no quiere decir que esté a salvo de procesos que devienen serias amenazas. En el medio natural también surgen pandemias de gravísimas consecuencias. En 2016, un parásito se propagó por la cuenca mediterránea, con una velocidad y agresividad tan enormes que en poco tiempo acabó con el 99,9% de los ejemplares de Nacra. Millones de ejemplares murieron sin tiempo ni oportunidad para impedir lo que de hecho se nos presentó como un caso de extinción de una especie animal. En este momento es cuando la ciencia entra en acción. El IMEDMAR de la Universidad Católica de Valencia, cuya estación marina se sitúa en el puerto de Calpe, reúne a sus científicos y coordina un proyecto internacional para intentar revertir este fenómeno. La ciencia se resiste a asistir impasible a la desaparición de las especies. En concreto, en el caso de la Nacra, la Pinna nobilis, es muy importante el hecho de haber encontrado algunos ejemplares resistentes a la plaga, siendo este el punto de partida de nuestras investigaciones. El conocer las causas de esta resistencia, el hábitat de la Nacra, su fisiología, su genética, su biología y cualquier otro aspecto que nos ayude es crucial para poder salvaguardar nuestros mares de la desaparición de esta emblemática especie. Además, los científicos y la ciencia no conocen de fronteras y siempre trabajamos unidos para intentar abordar estos complejos problemas de desaparición de especies, puesto que son a nivel transnacional. Proyectos de investigación internacionales son necesarios para poder hacer frente al problema de la desaparición de las especies. El proyecto de la Espinalca es un proyecto internacional cuyo objetivo es tratar de evitar la extinción de la nacra, el molusco bivalvo, uno de los más grandes del Mediterráneo, que debido a una enfermedad parasitaria que comenzó en 2016 ha perdido prácticamente todas sus poblaciones en el mar Mediterráneo. Es un proyecto sus objetivos además incluyen intentar difundir y hacer que el público en general pueda conocer mejor a esta especie y también
poder realizar un estudio exhaustivo de las poblaciones e individuos que quedan todavía vivos para poder trabajar con ellos en intentar recuperar y reducir la velocidad de desaparición de la especie. Se desarrolla con la contribución del programa LIFE, que es el instrumento financiero de la Unión Europea que apoya el desarrollo de proyectos ambientales y de conservación de la naturaleza y de acciones climáticas. Es un proyecto internacional donde participa España, Francia, Grecia e Italia. Dentro de estos países, en España, pues los coordinadores somos el Instituto Indemar de la Universidad Católica de Valencia y participan también la Universidad de Alicante, el Instituto IRTA de San Carles de la Rápita, el CSIC por medio del IEO y del IMEDEA, la ONG Ecologistas en Acción, región de Murcia, luego en Italia la Universidad de los Estudios de Nápoles Federico II, en Francia el Instituto Oceanográfico Paul Ricard y en Grecia la Universidad del Egeo. En la costa mediterránea de Francia, un equipo de especialistas del IOPR se ocupa de uno de los aspectos de la investigación, el estudio genético. En el proyecto PINARCA europeo, aquí en el Paul Ricard coordinamos todos los estudios sobre genéticas, pero hacemos otras cosas, colectores para las larvas y también muestreos de la población. Dans le cadre du programme LIFE PINARCA, l'Institut Océanographique Paul Ricard et la Faculté des Sciences de Toulon avec le laboratoire MIO et Stéphane Coupé, mon collègue, sommes en charge de la partie génétique de ce programme. Donc nous avons échantillonné notamment des individus. Donc nous avons pris des échantillons de tissus d'individus résistants ou résiduels dans les populations des étangs notamment, et nous avons quelques échantillons en mer ouverte. Donc l'objectif de cette partie génétique est tout d'abord de définir un petit peu la structuration génétique des populations résiduelles et également de définir si on peut retrouver en fait une introgression de Pinna rudis dans les Pinna nobilis résistantes. Donc là, on a l'analyse des 6 premiers échantillons qu'on a fait. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce qu'on voit sur l'écran là? Là, tu m'avais donné donc 3 individus contaminés potentiellement par du parasite, 3 individus sains, et l'analyse moléculaire montre que les 3 individus moribonds, malades, sont bien contaminés par l'ADN de parasite. Là, on voit bien la courbe qui augmente, qui traduit la spécificité de l'ADN du parasite dans notre échantillon. Alors que les individus sains sont complètement négatifs pour le parasite. Ok. D'accord. Donc là, on a bien T1, T2, T3, voilà. Et puis les négatifs qui sont toujours pas à 44 cycles. En el este español se sitúan las instalaciones del IRTA La Rápita, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. En él realizan estudios sobre las nacras supervivientes del delta del Ebro,
una de las 2 únicas poblaciones que sobreviven en santuarios en España, con la intención de salvaguardar este importante núcleo poblacional de la especie. Para ello, colaboran en la mejora ambiental del delta mediante la instalación de trampas para retener los excesos de sedimento, estudian las condiciones ambientales del delta y realizan acciones directas de recolección de larvas mediante colectores y de translocación de individuos de zonas vulnerables a otras más seguras dentro del mismo delta. También participan en los estudios globales sobre la patología que ha afectado a las nacras, acabando con sus poblaciones. Extraer nacras de su medio natural para estudiarlas en laboratorio no supone una acción agresiva y es el único medio para conocer la actuación del parásito y las posibilidades de supervivencia. Nos desplazamos al Mediterráneo oriental, a Grecia. En la isla de Lesbos está la Universidad del Egeo. El estudio de colonias vivas y las condiciones de supervivencia, así como el desplazamiento de larvas, son sus objetivos. Okay, in the Marine Biodiversity Lab in the University of the Aegean, we study for many years the populations of fan mussels in Kaloni Gulf and in Yera Gulf. These 2 gulfs are in Lesbos Island in the northern Aegean Sea, and they used to have very large populations of fan mussels. From one of these gulfs, the Yera Gulf, the population has become extinct, totally extinct, but there are still live individuals, many live individuals in Kaloni Gulf. So in the framework of the Life Pinarka project, we try to rescue this population. So we conduct census to estimate the magnitude of the population. We also put larval collectors trying to study the recruitment of the species, and if we manage to collect larvae, to try to make them survive, and after reaching a specific size, to transplant them. And we also try to, together with the marine authorities and the management body of this Natura 2000 area, we are trying to impose additional restrictions for some activities that are distractful for the fan mussels. During the Life Pinarka project, we conducted many censuses all over Greece, trying to investigate if live populations of fan mussels exist. And Orestis, together with Vagelis, conducted all these surveys, and Orestis could tell us about what they found. Yes. In total, more than 160 surveys were conducted across the Greek coastline, both in the Aegean and the Ionian Seas. Alive Pinna nobilis were found only in the semi-enclosed gulfs of Kaloni, in Lesbos Island, the Aegean Sea, and in Ambrachikos Gulf in Ionian Sea. The characteristics of the gulfs maybe could limit the Aplosporidia infection to Pinna nobilis. In Ambrachikos Gulf, around 50% mortality was estimated. All the specimens recorded were estimated to be young adults. And in Kaloni Gulf, we had around 90 to 95% mortality.
More than 70% of the live individuals were estimated to be recreated in 2022. In Marmara Sea, due to low salinity and the specific conditions that are prevalent there, fan mussels are protected from infection from this parasite. So we are interested to investigate if from the outflow of the Marmara water to the North Aegean Sea, also pinna larvae arrive in the North Aegean and settle. For this, we have developed, our physical oceanographers have developed oceanographic models to investigate the fate of the water that flows from the Marmara Sea to the North Aegean. And we have put collectors, larval collectors, in sites of high probability of arriving larvae, trying to investigate if this hypothesis of the Marmara Sea acting as a donor site for the North Aegean is actually true. En el este español se sitúa la Universidad de Alicante, que con la participación del Acuario de la Universidad de Murcia están trabajando en la mejora del mantenimiento de nacras en cautividad. Sus trabajos incluyen también el estudio de la laguna del Mar Menor, el segundo de los últimos 2 santuarios de nacras en España, donde es fundamental monitorizar los parámetros ambientales y controlar las condiciones de supervivencia de las nacras fuertemente afectadas por la presión que el ser humano ejerce sobre la laguna. Pues de todas las que tenemos aquí, yo creo que esta es la más antigua, que es de 2019, de mayo de 2019. ¿Usted recuerda dónde se cogió? Esta sí, esta la cogimos esta fue En el Barón. En el Barón, esta es del Barón. Aparte que recuerdo, bueno, tengo los datos de la ubicación en el medio natural y todo el rollo. Bueno, una cosa interesante también es los epibiontes que han crecido, porque por un estudio anterior que teníamos, la Adisidea era diferente de la Adisidea del Mediterráneo, o sea que lo tienes también como reservorio de, sí, aparte que funcionan muy bien. especies de invertebrados de la laguna. Los filtradores están ahí estupendos. Sí, esta es un poco más moderna, esta es de 2021. Sí. Vino de las que cogimos, en las que sacamos del pedrucho en el proceso de anoxia aquel. Sí. Y bueno, esta como ves también tienen poliquetos, tiene hidroides también ahí, que de vez en cuando hay que limpiarla porque llegan a bloquear. Pues esta es de las del pedrucho que sacamos en 2021 en noviembre, pero fue justo después del verano que hubo anoxia allí. Y hipoxia incluso sí, en esa campaña estuve yo también. Estuviste tú también allí, estuvimos viendo allí. Sí. Estas de las que quedan allí de aquel momento. Esta se recuperó bien, hay otras que vinieron hechas polvo, las pobres. Esta es de las que engaña, que están muy enterradas en la arena y parece que tienen un tamaño menor y cuando las sacas vimos que era... Estaba en casi 70 centímetros. Sí. Y es de las que se han utilizado para ver su estado por medio de un proyecto del estado de salubridad de la con Patricia y con Francesca se les sacó hemolinfa y se vio un poco cómo estaban y bueno, pues parecía que estaba bien. En las Islas Baleares, el IEO y el IMEDEA, que pertenecen al CSIC, junto con el IMIA, utilizan colectores de larvas e investigan el importante campo de la reproducción. La clave está no solo en mantener vivos el máximo número de ejemplares, sino además recuperar las poblaciones desde la reproducción natural.
nada que queríamos comentar con vosotros, los resistentes, que a priori es el Parque Nacional de Cabrera, aunque estamos en Las capacidades de albergar otras especies. Albufera, esto es una zona húmeda que está un poco por debajo del puntos de salinidad hasta la conexión con el mar de Vendría desde esta zona norte del Stein. Hay un gradiente. Pero sí que tiene varios puntos, aquí, esta zona de aquí, que llegan hasta los 2 metros y medio de profundidad. O sea, que hay especies marinas realmente. Sí, hay especies marinas. De poner semilla, yo creo que puede ser un sitio muy interesante. Claro, perfecto para crecerlas. Desde el Centro Oceanográfico de Baleares estamos involucrados en el proyecto LIFE como socios del CSIC junto al IMEDEA. Desde aquí llevamos el liderazgo de este socio y concretamente coordinamos en total 3 acciones. El IMEDEA coordina la acción de los colectores larvarios y nosotros coordinamos las acciones A2, que es la de búsqueda de optimal sites y monitorización de los optimal sites, y también la acción D2, que es el follow-up de resistentes, es decir, el seguimiento de individuos resistentes en mar abierto, en el Mediterráneo, y en los resistentes de las zonas santuario. Los trabajos con pinas en el laboratorio se complementan con el trabajo de campo. Observar poblaciones reproductivas y recoger larvas es una tarea fundamental. Hola, Amalia. Hola, ¿qué tal, Maite? ¿Qué tal han salido? ¿Has podido mirar las últimas muestras que teníamos? Sí. Mira, aquí la estoy mirando. Yo atribuyo a la alimentación, que no es la ideal. Hola, Gaetano. Hola. ¿Qué tal? Mira, te traigo las biopsias estas de los otros resistentes que te dije que teníamos que cogerle muestra. Vale. Así que nada, te los dejo, todo tuyo. Sí. ¿Y qué tal han ido los análisis de las otras? Hicimos 2 tipos de análisis. Uno analizando toda la muestra, haciendo un análisis de ADN mitocondrial. Salieron prácticamente todas Pinna nobilis, excepto una que salió Pinna rudis. Vale. Y luego hicimos un análisis del ADN nuclear. In Pinarca, we are responsible for C1, Action C1, which are the larval collectors. These larval collectors are put in the water in the hope to catch the recruitment of the pen shell, because if there are reproductive adult populations, we will see larval recruitment, which we hope to catch in the collectors. So it's important that there are very many collectors out there in the Mediterranean, so we have a higher probability of actually catching these recruitment events. If there are adult populations that are reproducing, the larvae will be in the water column, and having more collectors in the water column enhances the probability of actually seeing them. So what we do is we send the material of the larval collectors to the other partners within the consortium, so we have a homogeneous design throughout the Mediterranean. This assures that we can compare the results between the larval collectors of all the partners. We haven't been able to find a lot of recruitment up till now, which was kind of expected, but unfortunate. But this year in 2023, there actually has been some recruitment, which actually pinpoints at reproductive populations of the adults, which is very hopeful. Regresamos a IMEDMAR, en la costa occidental del Mediterráneo, para conocer los aspectos de su actividad diaria. Aquí en la estación marina del IMEDMAR
mantenemos principalmente grupos de individuos de Pinna nobilis, tanto juveniles como adultos, para hacerles distintos experimentos, tanto de alimentación y para poder mantenerlos el máximo tiempo posible, para mejorar su calidad de vida cuando están en tanques, como de reproducción, para intentar reproducir la nacra, o de tratamiento de la enfermedad. Es también muy importante, si podemos tratar la enfermedad, intentar curar a los ejemplares que vienen infectados. Por ejemplo, hay veces que de los colectores que se instalan para recuperar larvas del mar, pues los ejemplares juveniles vienen infectados. Nosotros estamos ensayando tratamientos de curación con agua fría para intentar curarlos. Además, tenemos una serie de ejemplares adultos que los mantenemos en tanques de 1000 litros de agua con circuito cerrado, donde controlamos la temperatura, la concentración de oxígeno, la alimentación se les da con dosis calculadas a lo largo del día, y a estos ejemplares se les realizan tratamientos de temperatura para que maduren y puedan reproducirse. También tenemos una salita pequeña, unos acuarios, donde tenemos unos juveniles que han estado aquí durante casi un año y que pues, han crecido ya casi a 12 centímetros. Para poder alimentar todos estos ejemplares tenemos unos tubos donde tenemos fitoplancton, son tubos de 40 litros, cerca de 20 tubos en total, y así podemos ir dándoles la comida cada día según vamos produciendo este fitoplancton. Por otra parte, nosotros también trabajamos en el campo en varias partes del proyecto, como son los censos superficiales hasta 20 metros, los centros profundos hasta 40 o 45 metros para ver si hay algún superviviente de Pinna nobilis, localizar zonas óptimas para poder reintroducir nuevos ejemplares de Pinna nobilis. También ponemos colectores para coger larvas y trabajamos también en la translocación de individuos, es decir, mover individuos de un sitio a otro para mejorar su supervivencia. Y por último, hacemos un gran esfuerzo en la difusión para poder mostrar al mundo el problema, la importancia de la especie y todos los trabajos que se están desarrollando dentro del proyecto Life Pinarca. La desaparición de una especie supone una ruptura del equilibrio natural. Es un asunto grave que nos afecta a todos. La ciencia pone en funcionamiento el conocimiento, el personal y las instalaciones para evitar estos dramas. El haber conseguido ejemplares resistentes al parásito abre una gran puerta de esperanza para los científicos, puesto que si somos capaces de reproducir estos ejemplares resistentes en cautividad, abrimos la posibilidad de desarrollar nuevos ejemplares y poder reintroducirlos en el medio natural. Nada de lo que ocurre en la naturaleza nos es ajeno y todo en la naturaleza interacciona. Sabemos por la ciencia que la actividad humana está alterando el frágil equilibrio natural y que la contaminación, el uso desmesurado de los recursos naturales y el cambio climático están alterando las condiciones de habitabilidad del planeta, deteriorando la capacidad de supervivencia de los humanos y muchos animales y plantas de los que dependemos. Las instituciones aportan los recursos y facilitan la acción coordinada de la comunidad científica. Los ciudadanos se informan, promueven acciones de divulgación y respaldan la acción de la ciencia. Solo la acción decidida de instituciones científicas y el compromiso ciudadano podrán detener un proceso que podría devenir irreversible y desastroso para nuestra propia especie.